Bueno, en esta clase vamos a trabajar los trastornos de ansiedad que nos quedaban pendientes y vamos a ver los trastornos fóbicos, trastornos por trauma o estrés y los trastornos por síntomas somáticos. Cada uno de ellos tiene sus propias particularidades. Lo que más me interesa a mí es que ustedes puedan diferenciar algo que tiene que ver con un concepto que en lo popular se confunde y hemos visto en la ficha anterior de conceptos generales de neurosis, psicosis y psicopatías. Por ejemplo, todos podemos tener un miedo a alguna situación general y situaciones inherentes a la especie humana que tiene que ver con la oscuridad, las tormentas, los peligros de la naturaleza. Y esos son miedos generales que mientras unos los viven de manera traumática y condiciona el resto de las actitudes o el resto de la vida, hay otros que tienen que ver con la respuesta que le da el entorno cuando uno es chiquito, donde se fijan el tema de los miedos, o al revés, los padres ofrecen maneras de elaborar este tipo de situaciones y no se transforman en un miedo fóbico. ¿Cuál es la diferencia? Un miedo tiene que ver con una situación de angustia señal, que como diría Freud, que nos permite identificar una situación de peligro. Ejemplo, uno va caminando de noche por una calle oscura con la billetera y con algunos objetos de valor y se aproximan 5 o 6 personas de manera amenazante, alcoholizados, y a uno identifica esa situación como situación de peligro. Tanto en los seres humanos como en cualquier especie biológica, esto desencadena una serie de reacciones a nivel del sistema nervioso autónomo que preparan al organismo para la pelea o para la huida. En este caso, la detección de la angustia señal es útil y produce un montón de fenómenos que le permiten al individuo saber que esa situación, esa angustia señal, dispara mecanismos para evitar el tema del peligro o confrontarlo de manera activa. En otros casos, estas señales se transforman en señales que se empiezan a deformar, empiezan a conectarse con otro tipo de estímulos y que llevan a que el individuo esté atemorizado frente a cualquier desencadenante. Y entonces que tenemos justamente el solo hecho de veces de pensar en la situación que uno tiene que enfrentar es decodificado de manera simbólica como un daño, como una angustia de castración, diría Freud, como una señal excesiva, deformada, y que por contigüidad o por proximidad desencadenan este mismo tipo de reacciones y transforman a la persona en que de una situación de miedo que pueda ser precautoria, transforman en conductas de evitación de este tipo de situaciones y llevan a que el solo hecho de pensarlas produce muchísima angustia y llevando al mecanismo central del tema de las fobias, que es la evitación. Una persona solo hecho que tenga que pensar que tiene que viajar en avión y que la próxima semana tiene una reunión impostergable, desencadena episodios de angustia, pesadillas, temblores, falta de aire, etcétera, todos los síntomas que hemos visto en los cuadros de ansiedad. Esta persona evita el tema y es capaz de, antes de subir a un ascensor que pueda quedarse encerrada, suba 12 pisos por la escalera o le traiga problemas en el nivel laboral, etcétera, etcétera. Todos podemos tener un rasgo fóbico, con lo cual se transforma en una persona más bien tímida, que evita situaciones sociales, y ahí tenemos en todo caso la ansiedad social. Pero de la timidez a una ansiedad social que le traiga problemas en el tema de la vida cotidiana puede ser, por ejemplo, el miedo a los exámenes, miedo a exponerse en público, a la humillación en público, a la vergüenza tan ligada al tema de la ansiedad social. Y ahí tenemos entonces los dos grandes grupos, las fobias específicas a un objeto o una situación temida, y la ansiedad social, que es la exposición pública ante otros, donde la hipercrítica y la vergüenza aparecen como temas centrales. En este gran grupo vamos a ver cómo está muy influido, como decíamos antes, por el tema del entorno familiar y cómo fueron las crianzas, y por eso vamos a ver muchos hijos de madres que tienen miedo a los perros o a los animales, que terminan contagiándole, entre comillas, por identificación. Este chiquito, ante la señal de un animal con dientes filosos, comienza a temblar y se asusta y evita salir a la calle probablemente, y empieza a complicarse el cuadro fóbico, donde evitamos, digamos, hasta el solo hecho de salir de casa por el temor a encontrar una situación peligrosa que él decodifica como una situación traumática inevitable. Hemos atendido pacientes donde tenían miedo de ir a lugares abiertos por el tema del miedo a las picaduras y a morirse por una alergia. Y justamente vamos a ver esto tanto en trastornos somáticos como en el tema de fobias, cómo la mente va construyendo engramas
donde se codifican situaciones a partir de situaciones vividas anteriores. Dentro de esto tenemos que diferenciar entonces lo que es un rasgo fóbico, lo que es un trastorno fóbico donde aparece angustia y complicaciones en la vida cotidiana, y lo que es una personalidad fóbica, estas personas tímidas que dicen que no, yo no salgo porque soy casero. Y entonces uno se adapta a ese tipo de situaciones y va transformando su personalidad en función de los miedos que tiene presentes. En el segundo grupo de cuadros que vamos a ver nosotros ahora, vamos a tener el trastornos por estrés. En los trastornos por estrés vamos a diferenciar dos grandes grupos, unos por estrés agudo y trastornos por estrés postraumático. En ambos casos el concepto de trauma está ligado de la misma manera que en medicina a la traumatología, es algo donde se superan las barreras defensivas y los fenómenos posteriores que parecen esta invasión de estímulos en los cuales el organismo no está preparado, ya sea porque se forma brusca o porque la cantidad de estímulos supera la capacidad defensiva del individuo. Estamos sentados tranquilamente en un cine y de repente hay una explosión al lado o un incendio y la gente se enloquece o no entiende qué es lo que pasa, hay gente que queda paralizada ante un terremoto, un incendio, una explosión y no pueden reaccionar, y son situaciones donde vemos que hace falta, incluso ustedes habrán visto en las películas donde alguien los agarra a la persona y le da un estímulo externo para que reaccione y vuelva sobre sí mismo, porque puede disociarse la personalidad. En otros casos el estímulo del estrés agudo hace que la persona no termine de aceptar la situación y en lugar de movilizarse para poder tomar recaudos, se queda paralizada en la situación llorando y angustiada. Y esos son los fenómenos del momento donde están. Todos esos síntomas del impacto del momento son los que van a llevar a cabo el estrés agudo, los síntomas posteriores de sobrecarga al aparato psíquico, y donde vamos a ver cómo el aparato intenta descargarlos permanentemente y ligarlos a otras cosas. Entonces vienen las preguntas del por qué fue lo que pasó, buscar una racionalmente, por qué se murió, o cómo fue que pasó esto, y lo lleva a ver repetidas veces durante todo el día el fenómeno dentro de su cabeza, o verlo en televisión, las Torres Gemelas, 800 veces el accidente de lo que pasó, o preguntar o hablar del tema, y para tratar de ligar y darle un sentido a lo que vivió hasta terminar de comprenderlo. Ahora, de la misma manera también, de noche, que cuando uno necesita descansar, aparecen en forma de pesadillas, con trastornos del tema del sueño, trastornos de relajación, y va aparejado de la mano de muchísimos síntomas de tipo físicos. De la persona queda paralizada, puede llevar a depresiones o puede llevar a síntomas de culpabilidad, porque la persona no pudo reaccionar frente a este tipo de accidente, cómo puede ser que no lo haya previsto, y se termina culpabilizando. Este fenómeno lo hemos visto, por ejemplo, en la situación de la crisis de Cromañón, donde muchos chicos, frente a la situación del temor, terminaron huyendo y después quedaron culpabilizados porque no se quedaron a ayudar a un amigo, y vuelven repetidamente al lugar para tratar de entender y hablan del tema, y esto permite la catarsis y la ligazón, y forma parte de la base del tema de las terapias de psicodrama o de verbalización grupal, y formarse grupos donde puedan superar situaciones traumáticas, y las podemos ver tanto en situaciones de accidentes, en violaciones, en situaciones de guerra, y donde vemos que todos los fenómenos posteriores pueden terminar complicándose de acuerdo a la personalidad previa. Esto también nos lleva a pensar que hay determinado tipo de personalidades que están más preparadas que otras para poder confrontarse con una sobrecarga de estímulos y cómo elaborarlos. En el caso de este postraumático vamos a ver fenómenos que aparecen durante un tiempo donde estuvo silenciado este fenómeno, pero algo lo desencadena y terminamos teniendo conductas de repetición de la situación vivida, y donde la persona se expone al mismo tipo de situación justamente como un intento de retornar a ver si ahora sí lo puede solucionar. Y esto lo he trabajado muchísimo en Estados Unidos con las situaciones de guerra, los soldados que volvían de la guerra, donde les costó muchísimo volver a adaptarse a una situación de vida cotidiana, pero son las situaciones de violencia intrafamiliar, situaciones de alcoholismo o situaciones de adicciones, para poder evitar el tema de la repetición dentro de su mente, tratando de crearse un mundo distinto, y terminando con complicaciones realmente muy serias. Cuando no, desencadenando cuadros previos donde estaban en el límite y terminando produciendo una psicosis o suicidios. El último gran grupo que vamos a ver hoy en el cuadro son los trastornos somáticos. Aquí antes se llamaban trastornos histéricos porque justamente Freud fue uno de los que más trabajó en la temática de histeria y permitió abrir un abordaje distinto a poder diferenciar lo que va acompañando el tema de las fantasías que acompañaban la situación, y cómo estos síntomas quedan ligados de manera simbólica en síntomas somáticos cuando en realidad hay una causa orgánica. Un ejemplo clásico son las situaciones sexuales, pero también las situaciones agresivas. Una persona que moralmente siente que
no debería hacer algo y tiene culpa, entonces la manera de conciliar el beneficio secundario, diría Freud, del tema del síntoma, es que el cuadro físico le impide conectarse con los deseos que surgen a partir de esto. Una persona que trabaja contando plata o con mucho dinero y siente impulsos de robar, por la culpa puede llegar a tener una parálisis en la mano, y todos sabemos que la mano tiene varios nervios que le inervan, y esta parálisis que tiene no corresponde a un trayecto de los neurológicos, sino en el significado simbólico de la mano. Pero la persona, a partir de tener una parálisis en la mano, estos síntomas neurológicos que decimos que equivalen a cuadros histéricos, son los que le impiden a la persona acercarse a trabajar y terminar produciendo el fenómeno del robo. Ahora, como estos son fenómenos inconscientes, la técnica psicoanalítica permitió que por asociación libre uno pudiera ir comprendiendo y acercándole a la conciencia cuáles eran esos sentimientos que tenía la persona con respecto a esta situación, que generaron el tema de la parálisis en este caso, y permitió a Freud empezar a comprender que los contenidos sexuales, digamos, que estaban reprimidos, pueden originar síntomas que no corresponden a base orgánica de tipo física. Así también tenemos otro tipo de trastornos por somatización, donde ya no está el contenido simbólico, sino que es la expresión directa en patología de tipo física, que inicialmente son solamente de tipo funcional, pero que pueden llegar a terminar alterando estos circuitos y produciendo verdaderas lesiones en los órganos. Entonces tenemos una serie de porcentaje muy alto de consultas en los consultorios médicos, donde las situaciones emocionales desencadenan, por ejemplo, subir la presión, diarreas, todos sabemos los miedos frente al tema de la situación de examen, y estos trastornos somáticos los ven muchísimo en el consultorio clínico, donde están producidos por situaciones emocionales. Cuando decimos hay trastornos psicosomáticos, vamos a reservar este tipo de cuadros a donde, en vez de poder conectarse con el tema de la representación y los afectos de la situación, se transforman en sensaciones de tipo física. Ejemplo, alguien en una reunión ejecutiva o en una reunión de trabajo o en una situación laboral va a presentar un proyecto y alguien le roba ese proyecto, lo descalifica, y la persona, en vez de sentir enojo, sale de la reunión y le sube la presión a 20 o 21 y puede tener un accidente cerebrovascular. O puede, en situación de examen, tener diarreas continuas y de esa manera no se presenta a dar examen. Estas situaciones van produciendo trastornos de tipo físico que inicialmente vemos que son solamente funcionales, pero después se pueden transformar en un accidente cerebrovascular o en una colon irritable, que pueden llevar a tener ya realmente daño sobre el tema físico. Por lo tanto, lo psicológico termina produciendo trastornos de tipo somático con sus distintas variedades, reservando el tema de histeria, de conversión, los trastornos conversivos, al mecanismo donde lo que sucede son síntomas físicos que equivalen a síntomas de tipo neurológico, y trastornos por síntomas somáticos a cuando hay enfermedades físicas del funcionamiento sin daño de tipo orgánico. Estos tres grandes grupos van a completar lo que en las clases pasadas hablamos de trastornos de ansiedad, y donde tenemos una persona donde su funcionamiento psíquico sigue estando dentro del campo de las neurosis. No así las consecuencias que pueden terminar siendo enfermedades físicas, o en el caso de trastorno por estrés pueden desencadenar cuadros de tipo psicótico, etcétera, etcétera. La idea es que ustedes puedan ver estos fenómenos de trastornos de ansiedad, donde el síntoma central es el tema de la ansiedad y los distintos mecanismos que utiliza: la evitación en el caso de la fobia, la conversión en el caso de la histeria, la repercusión de tipo traumática en el caso del estrés postraumático. Van desencadenando los distintos tipos de recursos con los cuales cuenta el individuo o no para poder elaborar situaciones de angustia o de ansiedad. Luego vamos a ver algunos videos donde ustedes pueden aplicar esto. En el video de las fobias van a ver una chiquita, la situación de angustia seria que se le produce frente al tema de extraerle sangre, y todo lo que se produce en esa entrevista con la enfermera, quien es muy cálida y trata de calmarla. Luego vamos a ver otros videos donde el abordaje del trastorno por estrés postraumático está ligado al tema de la neuroplasticidad y las situaciones emocionales, de cómo grupalmente o la descarga permite justamente elaborarlo y cómo se van ligando este tipo de temas. Y en el último vamos a ver el grupo de videos en el caso de la histeria. Vamos a ver unos videos sobre cómo abordar el psicoanálisis, el tema de cómo fue comprendido a lo largo del tiempo, un video muy cortito pero muy bien resumido. Y luego otros enfoques sobre el tema de los trastornos somáticos, acerca de cómo se pueden ir en la mente haciendo los engramas, de los cuales se repite después un trastorno, por ejemplo un asma, desencadenándose por un tipo de recuerdo no asumido, no elaborado, que funciona inconscientemente con una falta de aire y de respiración, etcétera, etcétera.
Estos videos intentan ser